Si vos aportás, si vos te quedás solamente en eso, yo no coincido. Claro. Yo no coincido. Porque no es un instrumento necesariamente un instrumento de divulgación. Lo mismo, porque si no, con el mismo criterio pasemos la película en lo que no lea Madame Bovary, ¿no es cierto? Que no pasemos la película, en fondo es lo mismo. No, no es lo mismo. Claro. Es decir, que cada soporte tiene su propia estética, su propio arte, su propio contenido, su propio espesor, su especificidad. Entonces, cuando, por ejemplo, hablamos de las historietas, estamos hablando de valorar el género por lo que es, no por lo que significa como medio para. Claro, hay hombres como Héctor Germano Exactamente. Ester que lo Hablamos de llevaron a la medio- cumbre. Claro. Cuando uno se acerca a ese tipo de soportes, se acerca no por su aparente funcionalidad, para sustituir a otros más complejos, ¿eh? Sino por la especificidad, por la complejidad que tienen tanto lo que son. Ahora que estás ¿no? en ese Es decir, tema. Entonces, muchas veces hemos hablado de historietas o escribimos sobre eso desde este valor, desde Claro. este lugar de rescate, ¿no? Ahora, es evidente que en los medios masivos, en los medios audiovisuales, se utilizan todo el instrumental para hablar de otras cosas. En este caso, que yo hable 30 segundos de Kafka, o 10 segundos, o que mencione a Borges, o que hable de una cosita, o mencione a Walsh durante 1 minuto y medio, o que hable de Paco Urondo, o hable... Es valioso, es importante, es interesante porque es en un medio masivo y lo ven millones de personas, Claro. ¿no es cierto? Ahora, de ninguna manera es, entre comillas, la manera de hablar Nada de cosas. releva la lectura de esos autores. Exactamente, ni tampoco Exactamente. nada, esa corta del cortado finito y el rápido que tiene Telefe, sustituye los diálogos, entre comillas, aburridos, que significa sentarse dos Bueno, tipos. esto. Exactamente. Esto. Nada sustituye nada. Son formatos distintos que cumplen Sí. funciones diferentes. Aquí eres un disparador. ¿Qué ha permitido es un despertador. desarrollar esta idea, desarrollar estos Sí. conceptos, la experiencia de Fierro? Sí, totalmente. Es una de las experiencias más interesantes que se han visto, ¿no? Totalmente. Porque de algún modo toma el Tony, Sí. D'Artagnan, Sí. y toma Oesterheld y toma la literatura. Totalmente. Es una combinación escenográfica. Totalmente, es decir, que están, lo que podemos rescatar con distintos matices son los vasos comunicantes, que no son compartimientos estancos, eso sí es un Claro, valor. se interrelacionan. Eso estamos todos de acuerdo. ¿Eh? Que todo puede ser soporte para todo. Ujú. ¿Mm? Sí. Todo puede ser soporte para todo, y que las cosas fluyen. Pero a mí me gustó esto de que la historieta tiene espesor. Ah, claro. Y Tiene claro mucho que sí. espesor Ah, ni igual. hablar. Tiene mucho espesor. Ahora, lo que sí es cierto, no sé, a mí me pasa. Sí. Yo los domingos a la mañana, cuando voy en el auto a jugar al fútbol, Sí. a una quinta de unos amigos, voy escuchando los reportajes de Aliberti que hace Aliberti en Radio Nacional. Sí. Lo que sí digo es que la conversación, Sí. la que sale de del segundo a segundo, Sí. Cautivo. a mí me da más paz, me da más sensación de reencuentro con contenido, más Sí, sí, cosas sí, de sí. fondo. Me resulta más difícil encontrar el fondo de las cosas en Bailando por un Sueño, eso no cabe duda. Ah, ni ¿no? hablar eso. Este, No, ni hablar. No. Y también hay experiencias personales que guardan relación con lo que uno hace después, ¿no? Vamos a ver una imagen que seguramente te va a sorprender. Vamos a ver ver. una foto. A ver. Porque yo sé que en algún momento vos firmaste para este club que aparece ahora en pantalla. Dios mío. El Club Atlético Lanús. ¿Es así o no es así? Algo de eso hay. ¿En qué periodo jugaste en Lanús? ¿En qué No, periodo? no llegué a jugar, no llegué a firmar, pero no llegué a jugar. Yo vine a estudiar a Buenos Aires, a estudiar letras. Ah, verá, Costa, Silva, Los albañiles. los ¿no? albañiles, sí señor. además, esas delanteras que uno se acordaba, el Flaco Guidi estaba en esa. Sí, ¿no? señor. Y yo me acuerdo de cinco. Miniti, Pando, Silva, Costa y de Mario. Exactamente. Como repercuten perduran distintos en- los apellidos. en el Hoy me tiempo. acordaba, Ahí lo tenés a Manolo Silva, gran en, 9. en aquel entonces Esta Guidi que vos esta Guidi, decías, decir Pando era distinto. Ajá. Y ahí tenemos Fierro. Qué buenas tetas de fierro. Es lo Qué que lindo vendió dibujo, esta etapa, ¿eh? es la primera etapa. Y por eso de- la pusimos. ¿Eh? El- Es la primera de Oscar Chichoni. dibujada por Oscar el Chichoni. fútbol atraviesa tu obra. ¿Por qué? Todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan... Porque soy Nosotros tres argentino. somos muy futboleros. Porque soy argentino y la mayoría de los varones argentinos, por lo menos hasta mi generación, hemos todos Es la naturalmente infancia, jugado. es la emoción. Primera la la experiencia infancia. de jugar. Sí. Todos Incomparable. jugamos, ¿no? todos queríamos jugar. Algunos mejor, otros peor, todos queríamos jugar al fútbol. Ahora, no es una vocación en términos de... Siempre me dicen, usted si no hubiera... Usted, la vocación de futbolista, ¿cómo la canalizó? ¿Y qué hizo con la vocación de escritor? ¿No son contradictorias? Jugar al fútbol, ¿no?
es anterior a una vocación, Sí, es una sí, es como práctica. la piel, Claro, claro. es una práctica Es el que ser de haríamos uno. todo. Claro. Hay dos Jugábamos todo el escritores. tiempo. Después veíamos si servías o no, por ahí servías o no. Y si servías, convertirlo en una profesión es otra cosa, es otra cuestión Claro, eso. claro. Vivir solo para eso. Es Claro, difícil. además te tiene que dar el cuero, es mucho más fácil ser profe de literatura que jugar en primera. Para ser el profe de literatura estudiaste, recibiste, no digo escritor, eso es otra cuestión, Claro. pero para profe de literatura vos estudiás las materias, ahora jugar en primera es para muy pocos. Llegar, ¿no? Hay dos escritores que Sí. vamos a ver ahora, la imagen, que también comparten con nosotros y comparten con Sí. vos esta filosofía de que el fútbol tiene algo que ver con las emociones, ¿Cómo no? tiene algo que ver con la vida. Me gustaría que me digas qué pensás. Se trata claramente de Osvaldo Soriano y de Roberto Fontana Rosa. Bueno, con los cuales tenemos en común básicamente las pasiones, ¿no? Ujú. Y tanto la literatura como el fútbol vivido como pasiones, ¿no? El negro Fontana Rosa es un ejemplo en tantas cosas es un ejemplo interesante, ¿no? Porque ¿cómo podríamos decir? El negro fue haciendo las cosas. Él es un humorista natural, digamos, Sí. como suelen ser los humoristas. No de los ocurrentes, él era un tipo circunspecto, no tanto como Quino, pero un tipo circunspecto. Pero el negro, en todos los terrenos donde se movió, mostró una aptitud sobresaliente. Es un notable humorista, un notable dibujante, un gran dibujante, un poco opacado por el humor, y después un notable escritor, un gran narrador, un gran contador de historias. Que lo que más le quedó al final, le quedaron más historias de las que podía dibujar, ¿no? Sí. Se fue decantando. Y después, el negro fue muy fiel con las pasiones, eso que decían, fue muy consecuente con sus pasiones. Le hizo caso a las cosas que sentía, que es ser fiel con las pasiones. Y el fútbol ocupó ese lugar. Entonces cuando él escribe, las primeras cosas que escribe, los primeros textos que escribe, tienen que ver con el humor y tienen que ver con la narrativa y tienen que ver con el fútbol. La Barrera, por ejemplo, es un texto del principio. Es un texto de un nene jugando al fútbol a la siesta. Pero ¿quién no se La sintió maceta. de los que leímos Exacto. eso que era el nene ese? Exactamente. ¿Eh? O bueno, tantos otros. No quiero ir uno a uno, pero ese que yo vivía, yo nací en el barrio El Mondongo, en La Plata, Sí. pegado a la cancha de gimnasia. Sí. Entonces es esa idea del que estaba fuera de la cancha pero sabía cómo iba al partido por los Por ruidos. los gritos, claro. ¿No? Y tantas otras cosas que rescatan. Yo he estado estudiando latín en la casa de Jorge Vinaghi cuando estudiaba. Yo me recibí de profe de letras en la UBA, ¿no? Y me vine a probar, en esa época lo de Lanús, me vine a probar a Lanús, yo jugaba en Independiente de Dorrego, jugaba. Un club de pueblo, jugaba ahí, bueno. Me vine a probar a Lanús y a estudiar a San Lorenzo, después fui a Lanús, todo rebotaba. Y después y estudiaba letras. Entonces me acuerdo de estar en la casa de Jorge Vinaghi, que era un compañero de aquella, estudiando latín a 5 cuadras y escuchando los gritos de la bombonera. ¿Viste? Claro. Estábamos Claro. ahí, ¿no? Bueno, Y Soriano, dale. Y el caso de Osvaldo también es así, ¿no? El caso de Osvaldo es así. qué importante lo que hablábamos antes, el éxito comercial bien entendido. Lograr Sí. que muchas familias argentinas tengan Sí. algún texto de Soriano en su casa, también es un hecho. Además, la manera como entra Osvaldo, tanto Osvaldo como el negro, entran en la literatura por un lugar muy saludable, ¿no? En el caso de Osvaldo yo encontré entre los papeles de Oestergel, que tuve la oportunidad alguna vez de que Elsa me prestara, me mostrara, encontré unas cartas de Soriano. Pero no del señor Soriano, no, de un tal Osvaldo que le escribió una carta y le mandaba un cuento en los 60. Quiere decir que para Osvaldo, que era un muchacho que empezaba a escribir, mientras jugaba al fútbol, mientras hacía periodismo deportivo, ya fuera en Tandil o donde estuviera en esa época, escribió un cuento. ¿Y a quién se lo mandó? Se lo mandó a Oestergel. No se lo mandó a un escritor, se lo mandó a Oestergel, al que conocía de haberlo leído. Estamos hablando de antes de los 70. El chico de Osvaldo tenía 20 y pico años. Era un muchacho que empezaba. Se lo mandó a Oestergel el cuento. Es notable Qué eso. hallazgo, A mí lo Es que, raro. lo que flota a lo Sí. largo de todo esto, a mí por lo menos, lo que me Sí. llega a mí es la idea
de cómo no perder calidad y no perder contenido y al mismo tiempo la simpleza de las cosas cotidianas, es decir, a través de lo cotidiano. ¿No? Es decir, que puede tener contenido literario la historia de un Win de Metegol. Pero totalmente. La literatura es el cómo, Carlos, no es el qué, no es de qué habla. Los temas no definen a la literatura. Los temas como los argumentos no definen a lo literario. Es el tratamiento, es el cómo, desde dónde, qué contás con eso. Vos podés hacer una obra maestra con lo mínimo, con lo pequeño, con lo aparentemente no relevante, y en cambio se escribe muchísimas gansadas con los grandes temas, ¿viste? Tal cual. La literatura no es el qué, es el cómo, ¿no? Juan, y sin no caer en una cuestión ni política, ni de coyuntura, ni nada, sino cómo estás viviendo, desde todo este relato que haces, cómo estás viviendo este tiempo. Este tiempo es un tiempo muy, muy saludable para la Argentina, porque las cosas que se están discutiendo son cosas básicas. No se discuten pelotudeces. Por ahí se discute mal, o se pelea mal, o no usemos la palabra crispación, pero bueno, se desdibujan las cosas, o se corren la discusión. Pero continuamente las cosas se van acomodando en el lugar, los ejes de discusión son importantes. Que discutamos la posesión, la ley de medios, que discutamos de quiénes son las cosas, de quién son las cosas, por ejemplo. El rol del Estado. Y no salió todavía la ley de entidad financiera, que va a salir pronto, eso va a ser un quilombo muy saludable, ¿no? Sí. Después vemos cómo se van acomodando las cosas, las discusiones. Vivimos también. Ayer lo charlaba con un tachero anómalo, es decir, que no entraba, no era un tachero de los que repiten que la seguridad. No. Sí. Era un tachero, un tachero anómalo, que acababa de pelearse con una vieja, ¿no? Estaba recaliente, ¿no? Cuando yo subí, ¿no? Y bueno, y discutía, hablamos, no discutía con los tacheros, en general, ya no discuto con los tacheros, con una media de tacheros. Claro. Este tachero coincidíamos. Y yo le decía también que en Buenos Aires también es un microclima. La ciudad de Buenos Aires también es un microclima. Esta ciudad, somos esta ciudad. Somos esta ciudad de clase media, somos la capital de la Argentina, tenemos este contexto. Yo no, pero hemos votado a Macri en elecciones democráticas, este es el gobierno que el pueblo de esta ciudad ha elegido y en buena ley, y seguirá gobernando mientras lo voten y está todo bien. Pero es un microclima también, ese contexto ideológico y de opinión que no es obviamente la Argentina, ni es el conurbano, ni es he andado por el interior, por montones de lados, ¿no? Pero bueno, esto que se da en Buenos Aires, esta discusión y los medios que se sostienen desde Buenos Aires y que hablan desde Buenos Aires, y que para transmitir el clima de lo que se vive hablan de la situación del tránsito en el microcentro, ¿no es cierto? Como si eso fuera determinante de algo, ¿a quién carajo le importa? ¿A quién carajo le importa que está cortado o no una calle? Juan, ¿no? Muchísimas gracias. Se nos acabó el programa. Cortos, hubiéramos seguido. Claro, nos quedamos cortos. Estábamos empezando a hablar de Westergel. Juan Sasturay, muchas gracias por estar en Cuestión de Hablar. Gracias a ustedes, gracias Carlos. Un gusto para mí. Nos despedimos así, hasta la semana que viene. Cuestión de hablarlo. Así es. Gracias por acompañarnos.